Estamos viendo Primera de Pedro, les dije, Primera de Pedro capítulo 1. Había tres facetas de la importancia de la santidad de Dios que debemos estudiar. Vimos en primer lugar la importancia de su llamado. ¿Se acuerdan que vimos en el versículo 15, en el 1:15? Sino como aquel que os llamó, ¿se acuerdan? Esa es la primera faceta. Y lo que está haciendo Pedro aquí es que hace un llamado a los lectores, a los expatriados de la dispersión, que en aquel entonces pues se habían dispersado por la persecución tan terrible que había en aquel momento. Había un sufrimiento, una forma de perseguir y tratar de menguar el cristianismo, pero no fue así, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos viendo esa persecución y por tanto él les dice, sino como aquel que os llamó en medio de ese sufrimiento, una visión de manera que Dios bendice al entrar en las pruebas. Tenemos que entender eso. Dios bendice dentro de las pruebas, de algo muy importante, para que un día conocieran, esa es la forma o la idea de Pedro, para que un día conozcan el carácter santo de Dios, pero mientras tanto les exhorta a permanecer firmes, a ser constantes, perseverantes en la fe, a ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Se acuerdan en el versículo 13? Entonces el llamado es la herencia que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. Hay una herencia que reservó exclusivamente para aquellos que habían sido llamados para que disfrutaran una herencia que no se corrompería, una herencia que no se echaría a perder, no se contaminaría ni se marchitaría. Ahí lo dice en los versículos 3 y 4, ¿no? Entonces ahí está un llamado responsable también. Esto es importante que entendamos esto. Hay un llamado de responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un llamado desafiante, es un llamado eterno, es un llamado santo, pero con un propósito. Y también en segundo lugar vimos que Dios es santo. Dios es santo. Con frecuencia a través de la Biblia lo vemos a cada momento, ¿no? Dios es llamado santo porque en Él se halla la suma, dijimos esto, la suma de todas las excelencias morales. Eso es importante. Y a esa perfección pues se le da un énfasis especial. Por eso se le llama santo a Dios 3 veces, más que todopoderoso. Fíjense nada más, ¿no? No se oye que dice Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No, se escucha y se ve ahí en Isaías, sobre todo, ¿se acuerdan en Isaías 6? Que los arcángeles cantaban y elevaban su nombre diciendo, Él es santo, santo, santo. Ahí está algo maravilloso, ¿no? Y bueno, nunca se nos habla de su poderoso nombre, o su sabio nombre, o su grande nombre, o sobre todo se le llama su santo nombre. Es donde tú puedes ver en la Escritura mucho más veces su santo nombre que cualquier otro título de honor. Y ahí se resalta su majestuosidad, su respetabilidad de su nombre. Dios mismo destaca aquí su perfección. Una vez he jurado por mi santidad. ¿Se acuerdan que les cité el Salmo, creo que el 89:35, ¿sí? Espero que vayan siguiendo ahí lo que hayan apuntado, ¿no? Por eso les digo que a lo mejor valdría la pena unas pruebitas ahí, un examen. Ahora bien, esto no quiere decir que cuando Dios nos muestra su atributo como su santidad cese o aminore los demás atributos. Dijimos eso también. Todos los demás, porque de todas maneras Dios es más grande. ¿Se acuerdan que les dije eso? Dios es más grande que la suma de todos los atributos incluso. Esos atributos fueron dados. Lo dice en su palabra y Él mismo lo menciona. Pero Dios es más grande que todos ellos. Su santidad sobre todo nos muestra su carácter y eso es lo maravilloso.
Y aquí nos quedamos. En tercer lugar también, por eso es que este pasaje estamos viendo que nos responsabiliza a cómo en realidad debemos actuar y cómo en realidad debemos vivir esta vida. Tenemos una sola vida y es una tristeza echarla a perder, ¿no? Eso no lo entienden los impíos, no lo entienden. Entonces uno tiene que venir con detalles. Por eso es tan importante que el evangelismo sea preciso, conciso, efectivo, que sea bien trazada la palabra para que la persona sea persuadida de su pecado, sobre todo de su pecado, ¿no? Finalmente, solamente reconociendo su pecado van a clamar por perdón, ¿no? Van a recibir, o mejor dicho, van a arrepentirse de todos sus pecados. Entonces el tercer punto es ser también santo en toda vuestra manera de vivir, lo dice ahí en el versículo 15. Entonces ahí está, este es un gran desafío por el cual teníamos que ver esencialmente lo que ha sido en su manifestación santa, en este atributo que nos confronta. Realmente nos confronta. ¿Por qué? Porque Él es el que se pone de modelo. Él es el que está Él es el ícono, Él es el modelo en particular, ¿no? Y por supuesto nos confronta y ahora lo vemos con mayor calidad, que nos responsabiliza, y si se nos hace un poco duro, pues obvio, se nos hace duro, porque llegar al estándar de Él, imagínense, pues nunca lo será, ¿no? Dios no puede bajar los estándares. Por eso ustedes ven que la responsabilidad de seguir la palabra es muy difícil. Los mismos apóstoles decían y se replegaban ahí con Jesús, pues ¿quién va a poder cumplir con todo esto, no? Pero los estándares de Dios no pueden bajar. No pueden aminorar, no pueden ser más suavecitos, o no pueden adaptarse a lo que tú puedas o a lo que tú respondas. No pueden adaptarse a eso. Tienen que ser muy altos. Si a duras penas, imagínate nada más, realmente vivimos una vida cristiana, más o menos. ¿No es cierto? Entonces imagínate nada más, si Dios baja o aminora el estándar de su santidad, pues entonces pues va a ser todavía menos de lo que nuestras vidas cristianas mediocres están siguiendo. Perdón, no estoy insultando a nadie. Eso es lo que veo y eso es lo que seguimos estudiando y vemos con claridad. Mientras más vemos la santidad de Dios, ¿te das cuenta?, más me veo a mí mi propia mediocridad. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Entonces tenemos los elementos, tenemos las facultades, tenemos los recursos que Dios ha depositado en nuestra vida para vivir una vida de santidad. Y es un alto estándar, si no nos estuviera diciendo que lo hiciéramos. Así como Dios es santo, Dios tiene que estar por sobre el nivel de nuestra, como les dije, mediocridad cristiana. Dios no nos pide aquello que no podemos hacer y que de todas maneras no lo podríamos hacer en nuestras fuerzas. ¿Te das cuenta? Es imposible. En tu fuerza nunca vas a hacer, ni yo, tampoco yo por supuesto, ni siquiera 1 milímetro de lo que Dios te pide y de lo que Dios me pide. En mi fuerza, nunca. Entonces el estándar realmente es muy fuerte. Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. ¿En qué sentido? Bueno, se adaptan al esquema, al carácter, al esquema de comportamiento de los creyentes, de todos los creyentes que les rodean, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Y si la cultura cristiana que les rodea es más o menos santa, ellos también son más o menos, ¿me entienden?, más o menos comprometidos. Pero Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean, nos ha llamado a ser como Él mismo. Ahí tenemos que reflexionar a cada momento de nuestra vida, cada instante.
La santidad de Dios incluye también su perfecta conformidad con su propio carácter divino. Entonces, lo que estamos viendo aquí, todos sus pensamientos, toda su acción son consecuentes con su santo carácter. Por contraste, consideramos nuestra propia vida y la comparamos y pues no hay ninguna comparación, ¿no? Pero con el tiempo, cuando vamos madurando en la vida cristiana, vamos desarrollando un cierto grado de carácter cristiano, ¿no es cierto? Vamos madurando, mejoramos en aspectos como aprender a decir la verdad, bueno, ¿no? Recuerdo que una vez comentaba yo con otro pastor hace muchos años, no los que están aquí, no los ancianos que están aquí, con un pastor por allá hace como 30 años, y me decía, ay, pues cuando nos dio, por cierto, el local, el señor, local, y me decía, ay, como tengo envidia de la buena. Envidia de la buena. ¿Cuál será tú? ¿Habrá una envidia buena? o también aprendemos a decir mentiritas blancas, ¿no? Piadosas, perdón. ¿Qué es eso? ¿Cuándo ha habido mentiras piadosas? Qué contradicción, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, ¿cómo avanzamos cada día en pureza y en humildad, hermanos? Lo que hemos estado oyendo, las predicaciones, si es que están ustedes siguiendo la predicación en lo que aquí mis hermanos tienen realmente un esfuerzo tremendo, los hermanos Álvarez, Alejandra y el hermano Alfonso, de grabar esto, de tomar video de las enseñanzas que damos, y qué importante que ustedes estén reafirmando ahí todos los aspectos que estamos diciendo aquí. Entonces, todas las predicaciones también, no para que falten. Bueno, al cabo ahí tengo el internet, ahí te veo el domingo, ¿no? Pero pues es una predicación de cómo ellos van pudiendo van subiéndolas, ¿no? Entonces, el punto principal aquí es cómo realmente estamos enriqueciendo nuestra vida cristiana para llegar al carácter que Dios quiere que seamos, a la vida santa que Dios quiere. Ya les dije que mejoramos en decir la verdad, en humildad, pero no siempre obramos en forma consecuente con nuestro carácter. Decimos una mentira o nos dejamos llevar por malos pensamientos, pero luego nos sentimos consternados por dichas acciones o pensamientos porque supuestamente son incompatibles con nuestro carácter, el carácter que Dios está formando en ti. Esto es algo que nunca le ocurre a Dios, por supuesto. Dios obra invariablemente en conformidad con su santo carácter. Y justamente es a este nivel de santidad es al que te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. No hay otro. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón primordial por encima de todo. No tenemos un modelo, ni siquiera un apóstol, ni siquiera un patriarca de los que estamos viendo, ni siquiera el máximo aquí, que esté aquí dentro de la Biblia, sino solamente el estándar es nuestro Dios. Y obvio, por supuesto, ahí está la Trinidad, ¿no? Entonces, Dios nos exige santidad a todas las criaturas dotadas de ese carácter moral. No podría ser de otro modo. Dios no podría ignorar y menos aprobar ninguna acción mala. No puede ni por un momento rebajar ese estándar perfecto. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir. Cada aspecto, cada acto, cada palabra de cada una de los pensamientos vamos a llegar a dar cuentas delante del Señor.
en todas nuestras acciones, en todos nuestros procederes, pensamientos, en todas nuestras palabras, porque cualquier pecado procedente de estos medios son un atentado, escucha esto, es un atentado contra su carácter santo. Contra su santidad. Son una ofensa contra su majestad. En otras palabras, Él no puede pasar por alto ningún pecado, por pequeño que sea. No puede. Sería contra Él mismo, ¿no? Mira, Habacuc. Vamos a Habacuc. ¿Sabían que hay un libro que así se llama? El problema es de que luego, como no estamos muy acostumbrados a ver estos libros, nos cuesta trabajo encontrarlos, ¿no? Vamos a ver el capítulo 1, versículo 13. Este es un versículo que debería estar presente en toda nuestra vida. Mira, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Mira, en otras palabras, el Señor es tan limpio que todos los procederes y todo lo que hagan los hombres, finalmente es tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Él es santo. A veces tratamos de justificar ante Dios alguna acción que nuestra propia conciencia pone en tela de juicio, pero si realmente comprendemos, si realmente entendemos lo que representa la santidad perfecta de Dios, tanto en sí mismo como en lo que Él nos exige, veremos que jamás podremos justificarnos ante Él en la más mínima, en lo más mínimo. Porque así somos los seres humanos. El pecado ha hecho estragos en la vida en el ser humano. Aún en los creyentes todavía quedan esos vestigios que parecen no terminar nunca, ¿no? ¿Por qué creen que hay tantos pasajes donde ven, Señor, al final de Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús. Pablo clamando por una vida nueva, ¿no? Diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? ¿Te das cuenta? Ahí lo traemos encima. Sabemos que tenemos que vivir en santidad los creyentes y al ver que nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado, pues tenemos una buena excusa, ¿no? Para fallarle. Ojalá y no. Ojalá y cada que hagamos algo malo, realmente sea un quebrantamiento y un arrepentimiento de veras fuerte para que volvamos a fijar nuestros ojos al Señor y entendamos qué es lo que nos demanda. Entonces, somos expertos incluso también a veces por nuestra naturaleza humana en justificarnos. Vayan a Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 14, 12-14. Bueno, ese es otro versículo que debe estar siempre en nuestro corazón. Seguid la paz con todos, y luego dice, y la santidad. Parece ser que este versículo solamente los hermanos, nosotros mismos, por supuesto, nos enfocamos solamente en la primera oración, en la primera parte, seguid la paz con todos. Pero aquí dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está el punto. Te ha hecho santo desde el momento en que Cristo ha redimido tu alma, tu vida. Te ha hecho santo. Entonces esa santidad hay que seguirla. Es como ir tras ella, no soltarte de esa santidad, ¿no? Es como algo que
que tienes ahí, que no puedes y ni debes soltarte ni por un momento. Pues claro, por supuesto, porque siendo humanos y teniendo esta naturaleza, pues obviamente tendemos a justificarnos. Lo que yo me pregunto muchas veces, y hoy se los planteo a todos ustedes, ¿qué impacto debería tener la santidad de Dios sobre nuestras vidas? O dicho de otra manera, ¿qué debe esperar Dios de mi vida? ¿Nos salvó solamente por salvarme? ¿No es verdad que si estamos en el proceso de santificación deberíamos ser mejores? ¿O solamente nos dio un título? Bueno, hazle la lucha ahí como puedas y pues acá nos vemos, ¿no? Eso no hizo. ¿Qué no hemos comprendido? Que Dios aborrece el pecado. A veces nos parece demasiado fuerte esa palabra, ¿no? Aborrecer, demasiado agresiva y no nos gusta usarla, pero yo les digo una cosa, solo una palabra fuerte como esta transmite adecuadamente el concepto de lo que Dios piensa acerca del pecado. Por eso, para hablar de santidad tenemos que hablar primero de pecado. Por eso, para dar el mensaje de salvación, primero tienes que decirle lo pecadores que son, si no, ¿de qué se van a arrepentir, no? Entonces, vean ustedes cómo hay una referencia de diversos pecados de Israel. Vayan a Zacarías, por favor, o apúntenlo ahí, yo se los leo con mucho gusto. Zacarías capítulo 8, versículo 17, 8:17. Dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. En otras palabras, hablando de la palabra aborrecer, ¿no? Nosotros también debemos aborrecer todo esto, como Él también. Hermanos, el odio o aborrecimiento es una emoción legítima cuando se refiere al pecado. De hecho, cuando más estamos avanzando en la santificación, o somos más santos, o crecemos más en el Señor, más deberíamos, o sea, se nos hace horrible el pecado realmente. Debería ser así. David dijo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice David, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mentiritas blancas, ¿no? Mentiritas buenas. Wow. Y luego también dichas por cristianos. No obstante, el que me lo dijo era pastor en aquel entonces. Imagínense nada más. Por consiguiente, cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Aborrece nuestros pensamientos lujuriosos, nuestro orgullo, nuestros celos. Voy a decir algo aquí, por supuesto, de lo que somos. Todos estamos aquí de alguna manera involucrados en todo lo que estoy diciendo. Pensamientos lujuriosos, nuestro orgullo, nuestros celos, aborrezo nuestros desplantes temperamentales y el razonamiento falso de que el fin justifica los medios, ¿no? Hay quienes hacen eso, ¿sabían? Tenemos que aceptar el hecho de que Dios aborrece todas esas cosas. Nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que a veces caemos en un estado de coexistencia pacífica con ellos. ¿Me estoy explicando? Como que ya convivo con ellos, o sea, me llevo bien con los pecados, aunque no los desarrolle. Ahí están latentes, ¿no? Hay una coexistencia pacífica, que a veces caemos en un estado en el cual podemos aceptarlos, pero Dios no deja de aborrecerlos jamás. Tú y yo debemos aborrecerlos también. Ese es un estado
el hecho de vivir en ese nomenclatura, en ese nivel, pues obviamente nos dice que somos más santos. O sea, me hace ver mi vida que cuando menos estoy avanzando. No simplemente como algo que me molesta o que nos molesta y nos vence, sino como algo que desagrada a Dios, que ofende su carácter santo. Y debido al carácter engañoso de nuestro corazón, algunas veces jugamos con la tentación. Hace muchos años leí un libro ¿cómo se llama el evangelista que venía famoso de Estados Unidos? Un evangelista, Billy Graham. Y precisamente escribió un libro que se llama La Santidad de Dios también. Por cierto, no lo he consultado, pero una parte que nunca olvidé. Él decía que aún una tentación, aún volver a la misma tentación ya es un pecado, aunque no se cometa el pecado. ¿Sí me explico? La tentación en sí, cuando es acariciada, es en realidad un pecado. Entonces, por cuanto solo Dios es fuerte y es el manantial de santidad, busquemos la santidad de Él, que nuestra oración diaria sea: el Dios de paz os santifique en todo. ¿Te acuerdas? 1 Tesalonicenses, si quieres, apúntalo. 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, seguimos con nuestro estudio. En esta parte quiero ahora ver unas notas de R.C. Sproul que me parecen muy importantes, ¿no? De la santidad de Dios también. En su libro, hace muchos años lo estudiamos. Tú lo estudiaste, ¿verdad, Elías? El de la santidad de Dios. ¿Elías? Sí lo estudiaste, ¿verdad? ¿Alguien más estudió ese libro de la santidad de Dios? Mira, está allá atrás. De Sproul, R.C. Sproul. Y hasta vimos sus conferencias, ¿no? Buenísimas. También tú, ¿no, Andrea? Sí. Mario también. Bueno, en su libro de la santidad de Dios, él dice lo siguiente: ser un santo significa ser separado, como dijimos, pero no solo eso. Una persona santa ha de estar envuelta en un proceso vital de santificación. En un proceso vital de santificación. O sea, hay que involucrarse en ese proceso. No, lo que entiendo del hermano Sproul no es solamente, bueno, pues ya estoy en esta vida, ya estoy en ese camino de santificación. No, te involucras en ese camino, ¿me explico? Te comprometes a estar en ese camino. Es como todos los creyentes debemos tomar un tren que va hacia cierta dirección. Estamos ahí. No solamente lo vemos pasar, no, sino estamos ahí, comprometidos con la santificación. Y dice el hermano, debemos ser purificados diariamente en una búsqueda creciente de santidad. Si somos justificados, tenemos que ser también santificados. O sea, no puede haber una cosa separada de la otra. No es una justificación y bueno, quién sabe hasta qué horas o cuándo entras en ese proceso de santificación. No, entras inmediatamente después de ser justificado. Si somos justificados. También Lutero usó una frase maravillosa en latín para describir el estado de un pecador justificado. Bueno, aquí les doy las frases, pero dice: simul justus et peccator. Espérenme, porque yo tampoco le sé, no sé qué dice. Denme chance, ¿no? Simul justus et peccator. Examinemos esa frase, esa palabra por palabra, para discernir su significado.
para nosotros. Simul es la palabra latina de la cual se deriva nuestra palabra simultáneo. Significa a uno o al mismo tiempo. Justus es la palabra en latín que viene de la palabra justo, ¿no? Claro, casi está ahí, ¿no? Casi está literalmente. Y et es la palabra para y. La palabra peccator pues, ya está más clara, ¿no? Es probablemente la más familiar para nosotros. En español nosotros derivamos la palabra impecable, ¿no? Las palabras impecable y pecadillo de ella. Él dice ahí en el libro. Es la palabra latina para pecador en realidad, pero poniendo todas las palabras juntas tenemos simul justis et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. Al mismo tiempo justo y pecador. Simul, como simultáneamente. Justus, justo, ad peccator. Está, simultáneamente eres justo y pecador. Y yo también, por supuesto, ¿no? No estoy diciéndoles a ustedes nada más. Ahí está. Esto es lo que son los santos. Gente que al mismo tiempo es justa, sin embargo es pecadora. Sigue pecando. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Que los santos son aún pecadores, pues es obvio. ¿Cómo pueden entonces ser justos? Bueno, pues los santos son justos porque han sido justificados en sí mismos, en sí y ellos, en sí y de sí mismos. Ellos nos han sido hechos justos a los ojos de Dios por la justicia de Cristo. Eso ya lo hemos visto en predicaciones, lo hemos visto en estudios. Recuerden que el Señor Jesucristo imputó su justicia a nuestra vida. De eso lo vamos a ver luego ahí en teología, con mayor detalle, ¿verdad? Entonces, somos hechos justos, somos llamados justos. Y ahí está, de esto se trata la justificación por la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza personal para nuestra salvación en Cristo y en Él solamente, entonces Dios acredita toda la justicia de Cristo. Su justicia pasa a ser nuestra, pues. Y dice Pedro, nos da una naturaleza divina. Mira, por favor. Y al mismo tiempo somos justos y pecadores, ¿no? Y tenemos la naturaleza divina. Dices tú, ¿cómo esto puede ser posible, no? Por más que uno puede estar así en la pared pegándote así, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede ser esto posible? A veces es increíble. Y se los digo así llanamente, a veces es incomprensible. Porque estos aspectos no son para llevarlos a un razonamiento y decir, pues estos se creen por fe. Esa es la fe. Crees lo que Dios te dice y lo aceptas y lo concibes plenamente y dices, sí, pues así es, aunque no lo comprendas bien. ¿Me explico? Como cuando hablamos de la elección, ¿no? Bueno, no me voy a la doctrina de la elección, pero es así. No lo entendemos coherentemente en nuestra mente finita. Porque todo el ser humano busca una explicación para todo. Por eso hay gente muy difícil de evangelizar. Y cuando te encuentras con un intelectual, peor, ¿no? Un poquito alguien que tenga un nivel cultural muy alto, pues razona todo, ¿no? Un científico, y sin embargo hay científicos verdaderamente entregados, hombres grandes, hombres de Dios de veras, que Dios ha rescatado de ahí, ¿no? Entonces, ¿ves? Esto es lo que Dios hace con nosotros. Entonces es increíble, su justicia pasando a ser nuestra, y es una transacción legal. La transferencia de la justicia es como una transacción contable incluso, así se observa, donde no es una propiedad real la que se transfiere. Es decir, Dios pone su justicia, pone la justicia de Jesús a mi cuenta mientras yo sigo siendo un pecador.
¿Te imaginas eso? Es lo que dice aquí Sproul, y me encanta esto, ¿no? Pone su justicia, la justicia de Jesús, a mi cuenta, mientras yo sigo pecando. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Quizá todo esto suena como un fraude, ¿no? Pues en realidad si se lo muestras a un intelectual, esos que les digo, pues parece fraude, como si Dios estuviese jugando un juego legal. Te voy a dar un nombramiento nomás para que no digas, ¿no? Él nos da por justos aun cuando no lo somos. Pero este es el Evangelio. La buena nueva es que nosotros ahora poseemos una cuenta de justicia, escucha esto, una cuenta de justicia perfecta ante el trono de juicio de un Dios justo y santo. Ahí está tu cuenta. El día que estemos delante de su presencia, sí, aquí estás, tu cuenta está saldada, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, es la justicia de Cristo que llega a ser nuestra por la fe. No es un fraude, y mucho menos un juego. La transacción es real, la declaración de Dios es seria, la justicia de Cristo es realmente puesta hacia nosotros. Dios nos ve rectos porque hemos sido cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. Yo escuchaba esto hace muchos años y se me hacía imposible no creerlo. Dios te ve justo a través de la sangre de Cristo, ¿no? No es simplemente que Jesús paga nuestras deudas al morir. Su vida es tan importante para nosotros como su muerte. Cristo no solo toma nuestros pecados, deudas y deméritos, dice Sproul, sino que también nos da su obediencia, fíjate, como que hay un cambio ahí, por supuesto, no como, sino que hay un cambio. Si te da la justicia, entonces hay un cambio. Te da la obediencia, sus propiedades, te da sus méritos, te da la facultad de obedecer, te da la facultad de ser santo, te da la facultad de ser limpio, puro, recto. Hay quienes la van agarrando en el camino, ¿no? No sé si me explico. En el camino de la santificación, ahí la van agarrando como pueden. Pero ahí está, eso es lo que nos da el Señor. ¿Y nosotros qué le damos? ¿Sabes qué le damos nosotros? ¿Sabes qué le imputamos a Él? Él nos da su justicia y nosotros le imputamos nuestros pecados, nuestros trapos de inmundicia, nuestras obras terribles, nuestros andrajos, nuestra porquería, hermanos. Cuando uno piensa en todo eso, uno de veras tiene que caer de rodillas, en serio. Este concepto de transferencia de justicia está cargado de peligros. Mira, dice Sproul, pues puede ser fácilmente malentendido y seriamente abusado. Alguna gente asume que si creemos en Cristo ya no tenemos nunca que preocuparnos de cambiar nuestra vida. La justificación por fe se puede ver como una licencia para pecar. Si tenemos la justicia de Cristo, ¿por qué debemos de preocuparnos en cambiar nuestra vida de pecado? Pues ¿para qué? Puesto que nuestras buenas obras no nos llevan al cielo, ¿por qué preocuparnos acerca de ellas, no? Y esas preguntas nunca deberían pensar, mejor dicho, deberían pasar por los labios de una persona que verdaderamente es justificada. Cuando Lutero osadamente proclamó la doctrina bíblica de la justificación de la fe, sola fide, él dijo, la justificación es por la fe solamente, no por una fe, perdón, déjame leerlo bien. La justificación por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. No sé si me entiendan. ¿Otra vez? Para una memoria media, ¿verdad?
Dice, la justificación es por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. Lo que entiendo, obvio, que si tú tienes una fe, la justificación por la fe en tu vida, tiene que demostrarse, tiene que hacerse. La fe sin obras, ¿qué? Entonces, por mucho que yo diga que tengo una fe, si no se ve mi vida como debe ser, respaldando esa fe, pues entonces, ¿qué tipo de fe tengo? Sola fide, obviamente, sola gratia y todas esas frases célebres, por supuesto, de Lutero, en realidad no significa que solamente la fe en el sentido de que no vaya a haber obras, no, pero significaba que tú eres salvo solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y ya una vez que tienes la fe, obviamente tiene que verse tu vida de arrepentimiento a través de los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Santiago lo había dicho anteriormente en una manera difícil. Él dijo que la fe sin obras es muerta. Ya les dije, la verdadera fe o fe salvadora es lo que Lutero llamó las fides. Las fides, vida, una fe viva, una fe que inmediatamente trae los frutos. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no obramos, pues ¿para qué decimos, no? Entonces, bueno, estoy todavía con esto de lo que recogí del estudio del hermano Sproul, aunque obviamente estamos buscando el razonamiento, ¿no?, de todo ello, no pensando aclarar o creyendo aclararlo firmemente en nuestra mente, sino creyéndolo, por supuesto. Hay aspectos que no se pueden explicar, por muy sabio que sea el escritor de un libro, el comentarista nunca va a explicarlo perfectamente bien. Se cree por fe y punto, ¿no? Entonces, la verdadera fe, ya les dije que produce fruto, pero también produce una conformidad real a Cristo. Si la justificación no sucede, o sea, pasa en nosotros, entonces la santificación seguramente tiene que seguir. Si hay santificación, significa que hubo justificación. Si no hay santificación, significa que nunca hubo justificación. ¿Me explico? O sea, estoy razonando lo que el hermano está poniendo aquí. Si tú eres una persona que nunca avanza en un sentido espiritual real de santificación, entonces permítame ponerlo en duda. Yo no lo voy a andar diciendo, pero pues dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese proceso de santificación? A lo mejor nunca, no está, por lo tanto nunca sucedió el primero. ¿Me explico? Y es triste ver personas que a través de los años que hemos estado en el Evangelio, hemos visto personas que se han dicho creyentes, aún líderes, escuchen esto, aún líderes, incluso pastores, lo que estabas orando tú en la mañana, incluso pastores así, nunca se les vio un cambio de vida real, verdadero, que glorifique a Dios. Entonces digo yo, ¿cuándo sucedió la justificación por la fe ahí? Pues a lo mejor nunca sucedió. Entonces, bueno, nosotros somos aún pecadores aún cuando tenemos esa justificación, porque aún no hemos cambiado este cuerpo. O sea, Dios nos dará un cuerpo nuevo y entonces se terminará todo. Pero mientras tanto, estamos en la lucha constante, ¿no es cierto? Las pruebas están encima, ¿no es cierto? Nuestros padecimientos a veces parecen ser más fuertes que nuestra fe. Parecen ser a veces más fuertes que nuestra relación con Cristo, ¿no? Pareciera que eso
está ganando terreno más que lo que realmente he creído. Y no debe ser así. Entonces dice aquí Sproul, no hay un periodo de tiempo entre nuestra justificación y el comienzo de nuestra santificación, pero sí hay un gran periodo de tiempo entre nuestra justificación y la conclusión de nuestra santificación. En otras palabras, lo que entiendo es que el día que llegue Cristo por nuestra vida, por nosotros, esa sería la conclusión, ¿no? Ese es el periodo. Pero entre justificación y santificación no hay un periodo determinado. Es que inmediatamente, ¿no? Después de la justificación, inmediatamente viene la santificación. Ahí está. Si queremos ser santos, si tenemos verdadera hambre por la justicia, entonces tenemos que enfocar nuestra atención en el fruto del Espíritu Santo. Presta atención en el fruto del Espíritu Santo, hermano. Presta atención en eso. El fruto del Espíritu se pone, dice aquí, en lúcido contraste con el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Por supuesto. El fruto del Espíritu contrasta vívidamente con los pecados de la carne. El fruto del Espíritu proyecta las virtudes que nosotros reconocemos en la gente piadosa. Cuando dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te acuerdas? El fruto, ¿no? Es el fruto, ¿eh? Ahí ese estudio tenemos que refrescar nuestra memoria al respecto, porque a veces pensamos que son los frutos, pero es un solo fruto derivado en varias manifestaciones. Entonces, ahí está el fruto del Espíritu. Estas son las marcas de una persona que está creciendo en santidad. ¿Y qué trabajo nos cuesta la paciencia, no? Porque dice aquí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta se oyen que parece que abrieron unos refrescos. Está duro, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, es lo que debemos hacer, es lo que debemos practicar, ¿o qué? Por eso les dije al principio que no son aquí títulos no son nombramientos de cristiano. Qué fácil sería para nosotros, ¿no? Poner un letrero en nuestras espaldas, poner cristiano en crecimiento. Para que cualquier tontería que hagas, bueno, pues está en crecimiento, dale chance, ¿no? ¿No es cierto? O si no, recién convertido. Ándale, disculpe las molestias que esto. Bien, Martita, se me hace que ya tiene experiencia usted en esto. Disculpe las molestias que esto le ocasiona, ¿no? O no, y otro sería, bueno, perdón si te tropiezo. En proceso de renovación. Ya casi como los automóviles, ¿no? Hay que cambiar aceite, bujías y... No, hermanos. No puede ser así. El Espíritu está obrando dentro de nosotros y nos está ayudando, así que no podemos decir y justificar a un recién convertido en decir, no va en proceso de santificación. Se le ve, de hecho, cuando nos convertimos, acuérdate tu vida, yo me acuerdo, la mía no paraba en hablar de Cristo por todos lados, y eso ha cesado. ¿No es cierto que le decías a todo mundo? Pero yo ahora veo a algunos jóvenes, con todo respeto, y adultos de todo, pues, que tratan de ocultar su vida. En lugar de que la afloren y la muestren y la evidencien claramente, al contrario, se dice somos. ¿Verdad? No puede ser, tienes que ser
evidente hacia el mundo pecador. Tú eres distinto. Tienes que brillar en medio de tanta oscuridad. Bueno, él al final agrega las siguientes palabras a la lista de virtudes que describen el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:23, y con esto termino este estudio, y la próxima semana vemos el del poder. Ya no me dio tiempo dice, contra tales cosas no hay ley, dice, bueno, pero los que son de Cristo han crucificado, fíjate lo que dice, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es como decir, si naciste de nuevo, pues que se te vea, manito. ¿No? Siquiera muéstrame algo, ¿no? De tu vida cristiana, ¿no? No nos hagamos vanagloriosos, fíjate lo que dice y concluye Gálatas 5:23 al 26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate nada más, con dos palabras, la irritación y la envidia. O sea, de la buena, ¿no? Mira, Martita ya aprendió. Ya aprendió bueno, hay ira santa, ¿no? Pero con ese pretextito, todos estamos irritándonos, ¿no? No. Airaos, pero no pequéis. Ahí está otra justificación, ¿ya vieron? Cuidado con eso. Bueno, hermanos, pues ya terminamos esta lección. Espero que haya sido de provecho. Lo que más quiero, lo que más busco es su edificación, su crecimiento. Deseo con todo mi corazón que ustedes tengan una vida plena, llena del Señor, para que todos estemos sirviendo a nuestro Salvador Jesucristo. Ok, vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para la reunión dominical. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Santo Dios, que bendigas nuestra iglesia, nos ayudes a vivir en santidad como tú quieras, como tú quieres, como el estándar que tú eres. No permitas esas flaquezas, no permitas esas formas de disminuir ese tremendo compromiso que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, contundentes. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus estándares, y ayúdanos, por supuesto, a dar evidencia de lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que nuestra santificación sea evidente, real, verdadera, que pueda verse y pueda ser notorio hacia todos los seres humanos. Eterno Dios, ayúdanos a ser mejores cada día, un día a la vez, porque te lo pido en nombre de Cristo, y prepara nuestros corazones para la reunión de esta mañana en nombre de Jesús. Amén, Señor.